Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Mariluz Tavares. Actualmente me encuentro estudiando Ingeniería en Alimentos y cursando la materia Soberanía y Seguridad Alimentaria. A continuación, haré la sustentación de la fase 5, la cual consiste en el análisis de inseguridad alimentaria dependiendo del estudio de caso que hemos venido trabajando a lo largo del semestre. El estudio de caso que seleccioné está enfocado en la afectación del sistema alimentario a causa del derrumbe en el municipio de Rosas, Cauca, ocurrido el 2023. Esto generó un bloqueo en la vía panamericana, frenando el transporte de alimentos entre Cauca y Nariño y en el resto del país. Esto causó pérdidas de perecederos, disminución de la oferta y mayor dificultad de acceso a alimentos en medio de una inflación del 13.28%. Esta crisis evidenció la alta dependencia de una sola vía para movilizar productos y la vulnerabilidad del sistema alimentario ante desastres naturales. Los principios de soberanía alimentaria que resultan afectados por el problema presentado son el acceso a alimentos sanos y culturalmente adecuados, el derecho a los pueblos a definir sus sistemas alimentarios, la prioridad de los mercados locales y territoriales, la promoción de economía justa y solidaria, la protección frente a la especulación y el aumento de precios, y la sostenibilidad territorial y resiliencia del sistema alimentario. Por otra parte, los principios de seguridad alimentaria que resultaron afectados por el problema presentado son la disponibilidad alimentaria, el acceso físico y económico a los alimentos, el consumo y aprovechamiento biológico, la estabilidad del sistema alimentario en el tiempo y la inocuidad y calidad del alimento disponible. Asimismo, las metas de los ODS que se ven afectados por esta situación presentada en el caso son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, afectación por el clima y producción y distribución responsable. Las políticas de seguridad y soberanía alimentaria deben garantizar el acceso a alimentos suficientes, nutritivos e inocuos mediante 5 ejes. Asimismo, deben garantizar que haya disponibilidad, acceso, consumo que sean de calidad e inocuidad y que tengan un aprovechamiento biológico. Estos 5 ejes son el de seguridad alimentaria, el enfoque de soberanía alimentaria, las políticas locales y territoriales y los objetivos transversales. Asimismo, el enfoque de seguridad alimentaria consiste en garantizar el acceso a disponibilidad de los alimentos y que estos sean suficientes y nutritivos. La nutrición, la salud pública y el control de calidad son de gran importancia, asimismo como las políticas interseccionales nacionales. El enfoque de soberanía alimentaria se centra en los derechos de los pueblos, el control local, el sistema alimentario, la producción sostenible, la equidad y la autonomía. Las políticas locales y territoriales se enfocan en los huertos urbanos y comunitarios, en los mercados territoriales y en la educación alimentaria. Asimismo, los objetivos transversales consisten en la equidad social y económica, la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos o el derecho humano al alimento. Bueno, en las estrategias de mitigación del problema planteado en el Nacional de Desarrollo que va del 2022, eh, abarca el fortalecimiento de la producción local y los sistemas productivos campesinos para no depender de un solo corredor vial. También propone mejorar la infraestructura y la logística para habilitar rutas alternas. Asimismo, busca garantizar el acceso alimentario y monitoreo nutricional en poblaciones vulnerables, asegurar los alimentos que estos sean inocuos y nutritivos, incluso con una movilidad limitada, y promover la diversificación agrícola.
Las propuestas globales de la FAO, la OMS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible sostienen acciones estratégicas para responder a crisis alimentarias causadas por emergencias ambientales y rupturas en la cadena de suministro, como fue lo que ocurrió con el derrumbe en la vía panamericana en Rosas, Cauca. Esta línea de acción no solo permite atender el impacto inmediato en el acceso y distribución de alimentos, sino también prevenir futuras afectaciones en el sistema alimentario regional. Es así como una primera estrategia consiste en el fortalecimiento de la producción local y el desarrollo de sistemas alimentarios resilientes, mediante la agricultura diversificada, mercados de proximidad y centros de acopio comunitario. Esto reduce la dependencia del corredor vial afectado y permite que la región mantenga abastecimientos internos incluso frente a interrupciones logísticas. En segundo lugar, se plantea el diseño de cadenas de suministro alternativas, sostenibles y con planes de manejo de riesgo alimentario. Esto incluye la creación de rutas secundarias, sistemas de almacenamiento y refrigeración para minimizar las pérdidas de post cosecha, asegurando que alimentos como tubérculos, frutas y hortalizas sigan circulando hacia otros departamentos del país. Es así como otra directriz clave es garantizar la seguridad e inocuidad alimentaria en contextos de emergencia, reforzando el control sanitario y las buenas prácticas para evitar la contaminación de alimentos retenidos o transportados con mayor tiempo. Asimismo, se prioriza la atención a poblaciones vulnerables mediante programas de asistencia alimentaria, transferencias monetarias y continuidad en la alimentación escolar. Eso asegura que familias afectadas por el aislamiento territorial no enfrenten desnutrición o inseguridad alimentaria aguda. Finalmente, se promueve la gestión de riesgo climático y la adaptación de territorios agrícolas, incluyendo sistemas de alerta temprana, restauración de suelos y prevención de deslizamientos futuros. Con ello se reduce la probabilidad de que las emergencias similares vuelvan a generar desabastecimiento masivo. Bueno, los datos relacionados con el problema presentado en el caso se puede evidenciar en esta gráfica en la cual se observa que el nivel de afectación de los hogares antes del derrumbe en enero del 2023, donde se evidencia que Cauca y Nariño no se encontraron en categorías más críticas representadas en tono café en cuanto a inseguridad alimentaria, pero sí en un rango intermedio que refleja una condición previa de vulnerabilidad alimentaria. Esto es relevante porque demuestra que aún antes del bloqueo en la vía panamericana ya existían dificultades en el acceso de alimentos y la seguridad alimentaria no era plena, por lo que cualquier interrupción en el abastecimiento podía profundizar el riesgo. El derrumbe, es así como el derrumbe actuó como detonante de esta fragilidad, ya que el cierre del corredor que movilizaba los tubérculos, plátanos, frutas y hortalizas hacia el centro y norte del país provocó pérdidas de productos perecederos, afectación en la distribución y aumento en los precios, especialmente en mercados locales. En conjunto, la gráfica evidencia que el evento no originó el problema desde cero, sino que agravó una condición ya existente, mostrando cómo una región con inseguridad alimentaria moderada es más susceptible al colapso del suministro. Bueno, en esta gráfica se muestra la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave y grave en hogares entre el 2023 y 2024. En ella se demuestra una vez más que aunque el promedio nacional registra una leve reducción en la prevalencia total de inseguridad alimentaria moderada o grave, pasando de un 26.1% en el 2023 a 25.5% en el 2024 en las zonas rurales y centros poblados donde se ubican Cauca y Nariño, territorios directamente afectados por el derrumbe en Rosas, se presentó un aumento en la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave, pasando de un 31.2% al 34.2%, lo que significa que creció el porcentaje en hogares rurales con dificultades serias para acceder a alimentos suficientes, variados y nutritivos, lo que indica un debilitamiento progresivo en el acceso y disponibilidad de alimentos. Estas mismas zonas rurales son las productoras y abastecedoras de tubérculos y frutas y hortalizas que circulan en la vía panamericana. Por lo tanto, un territorio ya vulnerable se vio expuesto a un choque directo en su cadena alimentaria. Es así como se observa que la emergencia no creó un riesgo alimentario, sino que lo agravó, afectando a comunidades que ya presentaban condiciones de inseguridad previas. Cuando la vía panamericana colapsó, la circulación de alimentos hacia el centro y norte del país se interrumpió, pero también se frenó el retorno económico hacia los agricultores. Como resultado, las familias productoras enfrentaron un doble impacto: una pérdida de cosechas representadas, disminución de ingresos y encarecimiento en el mercado local.
Esto explica por qué el aumento de inseguridad alimentaria rural que muestra la gráfica no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia coherente con el tránsito bloqueado, la acumulación de alimentos perecederos y el deterioro y abastecimiento interno. Por eso esta gráfica no solamente describe un panorama estadístico general, sino que sostiene empíricamente la relevancia del caso que estamos tratando en este momento, sino que también permite demostrar que la región afectada ya tenía una base alimentaria frágil, lo que justifica la importancia de estudiar estrategias tecnológicas como la elaboración de productos en conservas o mermeladas. Bueno, en este diagrama se puede evidenciar la propuesta de mitigación frente al derrumbe en Rosas Cauca. ¿Qué generó esto? Una interrupción en el sistema alimentario, generando una poca disponibilidad, acceso y consumo a los alimentos que se transportan en esta vía. Sin embargo, se propone un plan operativo de restablecimiento y resiliencia alimentaria, en donde los actores gubernamentales de desarrollo eh, de sistemas alimentarios y apoyo técnico cobran gran relevancia. El plan de desarrollo de restablecimiento consiste en acciones logísticas productivas y de gestión de riesgos que permitan asegurar la disponibilidad y el acceso a alimentos para las ciudades afectadas. Estas actividades requeridas para la implementación consisten en actividades logísticas y de transporte, relacionadas también con actividades o creaciones de centros de acopio y actividades para fortalecer la producción y comercialización local. Bueno, la primera actividad que se enfoca en logística y de transporte consiste en proponer que habiliten rutas alternas y caravanas para mover alimentos con prioridad en perecederos. En cuanto a los centros de acopio, se busca crear bodegas temporales que tengan condiciones de frío óptimas para los alimentos que lo requieran y el personal adecuado para conservar y organizar estos alimentos. Asimismo, en las actividades para fortalecer la producción y comercialización local, se deben fortalecer mercados campesinos, compras directas y canastas alimentarias para sostener el acceso eh, y el comercio local. Bueno, como tercera medida o enfocándonos en las características económicas, para que el sistema alimentario resista un bloqueo como el que estamos estudiando, es necesario establecer incentivos económicos para producción local, subsidios temporales para transporte y apoyo financiero para pequeños productores que enfrentan pérdidas post cosecha. Una economía territorial diversificada con acceso a mercados campesinos y circuitos cortos de comercialización reduciría entonces la dependencia de un corredor panamericano y evitaría aumentos drásticos de precios en medio de una crisis. Por otra parte, la mitigación debe considerar el manejo sostenible del suelo, la restauración de áreas afectadas y prevención de futuros deslizamientos. Es entonces como se requieren prácticas agroecológicas, conservación de cuencas y monitoreo de zonas de riesgo para proteger cultivos, caminos y comunidades. Un enfoque ambiental robusto permite que la producción no se detenga frente a eventos climáticos y reduce la vulnerabilidad del territorio ante nuevos derrumbes. Bueno, para culminar con la presentación, puedo concluir que este evento no solamente interrumpió la circulación de alimentos, sino que también puso en evidencia que un sistema alimentario no es seguro únicamente por producir suficientes toneladas, sino cuando logra distribuirlas de manera oportuna, accesible y constante. También considero que en este caso, este caso es un ejemplo claro de cómo los desastres naturales se convierten en riesgos alimentarios cuando no existe una diversificación logística, una infraestructura resiliente y una planificación territorial. Asimismo, este caso demuestra que un evento geológico de gran magnitud no solamente interrumpe la movilidad, sino que desencadena un efecto dominó sobre la economía campesina, la disponibilidad de alimentos, la salud nutricional de la población y la estabilidad de los sistemas productivos. La afectación simultánea de varios ODS pues refleja la importancia de planificar territorios resilientes y soberanos en materia alimentaria. Por último, pues para mitigar el impacto del derrumbe que estábamos estudiando en Rosas Cauca, no basta con habilitar transporte. También se necesita decisión política, cohesión cultural, respaldo económico y manejo ambiental responsable. Estas características permiten sostener el abastecimiento local
y reducir las pérdidas post cosecha, fortaleciendo la resiliencia de Cauca y Nariño ante futuras interrupciones del sistema. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.